Seguro que has escuchado sobre los arrecifes de coral e inmediatamente te viene a la mente un colorido fondo oceánico. Pero, ¿te has preguntado cuál es el verdadero impacto que tiene el progresivo aumento de los gases de efecto invernadero, así como la acidificación del agua marina sobre la vida de dicho ecosistema? Para resolver dicha pregunta es necesario hallar una relación entre la disminución de pH global con el aumento de CO2 en la atmósfera, así como las consecuencias que provoca el blanqueamiento de coral. También debemos comprobar la acidificación de los océanos en un periodo de 4 décadas, desde la década de 1960 hasta el año 2018. Hoy en día se dispone de conocimientos sobre la distribución espacial global del pH y se han hecho estimaciones de la acidificación de los océanos del mundo. Con ello se sugiere que cuanto más rápido aumente el contenido de CO2 atmosférico, más rápida e intensa será la acidificación del océano, por lo que el pH del agua oceánica disminuirá, debilitando así las estructuras corporales de los corales. Sin duda, combatir el cambio climático se ha convertido en el desafío medioambiental más importante en nuestra época. Y es que las emisiones constantes de gases de efecto invernadero, como el CO2 debido a las actividades humanas, están provocando progresivamente un desequilibrio en la composición de los gases atmosféricos, lo que está conduciendo a un aumento de la temperatura global del planeta. No obstante, el aumento de CO2, además de desestabilizar el clima, tiene un grave y fuerte impacto en los océanos, pues la interacción entre el agua oceánica y los gases de efecto invernadero provoca un aumento en el nivel, la temperatura y la acidez del agua marina. Los principales efectos de dichos cambios constituyen amenazas potenciales para los ecosistemas a nivel global. Tal es el caso de los arrecifes de coral. Sin embargo, el grado de amenaza y vulnerabilidad con respecto a los arrecifes es muy poco conocida en el contexto nacional. Por ello es necesario saber que el pH del agua está relacionado con diversos factores, entre los cuales las concentraciones de CO2 atmosférico y de CO2 disuelto en agua desempeñan un papel importante. La absorción oceánica del CO2 atmosférico proveniente de la quema de combustibles fósiles podría generar grandes cambios del pH en el agua de mar en los próximos siglos, y es que los océanos absorben aproximadamente el 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono y el 80% de calor generado por el creciente aumento de los gases de efecto invernadero, atenuando de esta forma mucho de los impactos nocivos de la contaminación atmosférica y cambio climático. El exceso de CO2 que absorben los océanos altera la composición química del agua de mar, conduciendo gradualmente a un proceso conocido como acidificación, alterando el pH. Por consiguiente, disminuye la cantidad de iones de carbonato en el ecosistema marino. Esto continuará mientras la concentración en la superficie de los océanos sea menor que la de la atmósfera. La actual concentración de dióxido de carbono en la atmósfera supera ya los límites de riesgo y si persiste la desmesurada emisión de este, el impacto en los ecosistemas, incluidos los corales tropicales constructores de arrecifes, los corales de agua fría, las algas coralinas incrustantes y los pastos marinos, entre otros, seguirán degradándose y superarán el punto crítico a partir del cual se verán gravemente dañados, disminuyendo drásticamente o incluso provocando la desaparición de al menos la mitad de los organismos que viven directa o indirectamente de ellos. La acidificación del océano pone en peligro a grandes organismos marinos que son capaces de crear sus caparazones y esqueletos de carbonato cálcico, causando la reducción de su biodiversidad y en consecuencia su blanqueamiento, así como la disminución de crecimiento del esqueleto, la reducción de la densidad de sus simbiontes, sonandelas, la disminución de su calcificación y cambios en las comunidades marinas asociadas, lo cual podría tener un efecto dominó en las cadenas alimenticias y en los propios ecosistemas. Así pues, es sumamente importante salvar a los arrecifes de la acidificación de los océanos, pues sin duda debemos estabilizar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ya que de esta forma se evitarán otras grandes catástrofes climáticas. Con el fin de establecer el nivel de impacto mundial de dicho fenómeno, en la actualidad se dispone de información acerca de la distribución del pH a escala mundial, estimando la acidificación marina en diversos sitios de estudio a lo largo y ancho del planeta.
Por consiguiente, hemos reconstruido series de datos experimentales a partir de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y pH en el océano. Ambos son promedios anuales a nivel global, recogidos durante los últimos 10 años por parte del Laboratorio de Monitorización y el Servicio de Monitoreo del Medio Marino de Copérnicos. En esta práctica, hicimos uso del ajuste por mínimos cuadrados para la linealización de nuestras funciones. Con la ecuación de la recta, graficamos la recta ideal para observar las relaciones entre el dióxido de carbono y el pH en los océanos. De esta manera, facilitamos el análisis del fenómeno. Además, obtuvimos las incertidumbres asociadas en cada ajuste. Con datos del Servicio Marítimo de Copérnico, obtuvimos la siguiente gráfica, que muestra el promedio anual del pH del agua de mar a escala mundial de los años 1985 a 2018. La línea roja es la tendencia. Vemos que tiende a disminuir desde 8.10 a 8 unidades. Después de realizar el ajuste por mínimos cuadrados, vemos con mayor claridad la disminución de pH en el tiempo. Los valores de las incertidumbres son algo altos. Podríamos decir que es por los valores significativos con los que estamos trabajando. En esta gráfica podemos observar la tasa media anual de crecimiento del dióxido de carbono basada en datos de la superficie marina promediados a nivel mundial, obtenido de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Tiene un comportamiento irregular. Podemos ver que baja y sube por las emisiones de dióxido de carbono naturales y las provocadas por el ser humano. Sin embargo, tiene una tendencia a aumentar con el paso del tiempo. Al linealizarla, vemos este aumento mucho más claro. Las incertidumbres asociadas son valores medianamente altos. Creemos que es por el comportamiento irregular que tiene la gráfica, y al linealizarla, los valores de las incertidumbres resultaron así. La gráfica presenta los datos de pH y dióxido de carbono. Como planteamos al inicio de la práctica, observamos una relación entre el aumento del CO2 y la disminución del pH en los océanos con el paso de los años. Vemos que el aumento de los niveles de CO2 van de la mano con el desarrollo económico, el crecimiento demográfico, el cambio tecnológico y en general los estilos de vida de esos periodos de tiempo. El pH estimado de la superficie del océano en 1751 era de 8.25 y en los datos de esta práctica observamos que desde 1985 al 2018 el pH disminuyó 0.10 unidades en un periodo de tan solo 35 años. Este proceso tan acelerado es preocupante porque el CO2 absorbido por la atmósfera reacciona con el agua del mar y forma ácido carbónico. Este ácido libera iones de hidrógeno carbonato e iones de hidrógeno. El ion hidrógeno se une a su vez a uno de los iones carbonatos libres en el agua, formando otro ion bicarbonato. Así, el nivel de iones carbonato disminuye cuando aumenta el dióxido de carbono disuelto a un pH suficientemente bajo o a una alta concentración de CO2. La concentración de carbonato caerá por debajo del nivel de saturación de aragonita y por tanto causará la disolución de las estructuras de coral. Sin la presencia en exceso de iones de hidrógeno, los iones carbonatos libres estarían disponibles para que los animales marinos hicieran conchas y esqueletos de carbonato de calcio. De otra manera, el agua se vuelve tan ácida que el carbonato de calcio se disuelve. Esto provoca grandes cambios en los océanos, desde una disminución en la tasa de crecimiento de la gran barrera de coral hasta el blanqueamiento masivo de corales en los trópicos. Los arrecifes de coral son un importante hábitat para una cuarta parte de las especies marinas y son vitales para la vida. Casi un 30% de los corales tropicales del mundo han desaparecido desde 1980. Si la tendencia actual continúa, los corales de aguas profundas se verán gravemente afectados. Los animales marinos necesitan el carbonato para fabricar sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio. En el océano, las cantidades de carbonato y bicarbonato están en equilibrio, por lo que si aumenta la cantidad de uno, decrecerá la cantidad del otro. Con un nivel de pH normal, la mayoría del carbono inorgánico del océano se almacena en forma de iones de bicarbonato, pero queda disponible suficiente carbonato para la formación de carbonato cálcico. En aguas acidificadas, la reducción del carbonato es tan importante que las estructuras calcáreas pueden empezar a disolverse. Las estructuras de carbonato cálcico solo existen en aguas donde hay un nivel suficiente de iones carbonato, que el aumento de iones hidrógeno
donde hay una escasa concentración de iones carbonato, disminuye la cantidad de carbonato disponible e incluso puede hacer que las estructuras calcáreas se disuelvan. Los iones de calcio abundan en el océano, por lo que no son un factor limitador. Sin embargo, la cantidad de iones carbonato es más variable y escasa, por lo que puede limitar el proceso de calcificación, tal y como se ha descrito anteriormente. Un aumento de dióxido de carbono puede reducir los iones carbonato, lo que ralentizaría o pararía la calcificación. Con la acidificación del océano, no solo el crecimiento de los corales es más lento, sino que también son menos robustos y los esqueletos que producen son más débiles. Consecuentemente, los arrecifes de coral podrán desaparecer. La absorción de CO2 por parte de las aguas marinas posee un efecto regulador en los impactos producidos por el cambio climático en la vida terrestre. Los océanos actúan como sumidores de carbono, reduciendo los impactos asociados al cambio climático. Si los océanos no tuvieran este papel, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera sería un 55% superior a la de los últimos 250 años. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de las series de datos obtenidos a partir de la concentración de CO2 en la atmósfera y de pH en el océano, es importante que las emisiones de dióxido de carbono disminuyan considerablemente en el próximo decenio. Y es que se determinó que la hipótesis planteada es válida e incluso podemos estimar que existe una tendencia en el descenso de los niveles de pH continuo en los años posteriores al 2018. De tal forma que los ecosistemas marinos se ven fuertemente afectados, así como sus bienes y servicios, con el consecuente impacto socioeconómico desastroso para el planeta. Evidentemente, se necesita más investigación sobre la acidificación de los océanos y sus consecuencias.